recientemente pues recibió un reconocimiento en Francia. Hola Loren, buenos días, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Por aquí bien, ya en Madrid. Así es, ya estás de nuevo en Madrid. Bueno, primero que nada, felicitaciones por tu bebé. Sé que fuiste padre recientemente, así que te estás estrenando también en esa nueva faceta de que no es nada fácil para nadie, ¿no? Así que un fuerte abrazo por Sí, eso. Bueno, Loren, gracias, gracias. hemos visto que sigues haciendo tu trabajo pues, en defensa de la democracia en Venezuela. Loren Saleh fue recibido recientemente en Francia y allí en ese país la Comisión de Seguridad pues, le otorgó un reconocimiento justamente por eso, por la lucha en la defensa del restablecimiento de la democracia en Venezuela, Loren. ¿Esto qué significa? Bueno, que nos escuchan, que están con nosotros, que, que valoran y respetan el esfuerzo de miles y miles de venezolanos que durante años han estado defendiendo los valores esenciales en la sociedad moderna como es la democracia y los derechos humanos. Eso significa que creen en una generación de cambio que decidió salir a defender la democracia en el 2007 y que hoy está, digamos que a la cabeza de un proceso de transformación, de transición. Y también significa, Sergio, que el esfuerzo, la constancia, la disciplina tiene frutos. Quizás los tiempos no son tan fáciles, no son tan cortos como uno quisiera, pero finalmente estamos hablando de valores esenciales, de cosas muy importantes en la vida que no se conseguirán fácilmente. Para poder ser atendido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tardaron 10 años. Sí. La primera huelga de hambre fue en el 2008 y me recibieron el año pasado, ¿no? Hoy en Francia hay un compromiso de las fuerzas políticas democráticas francesas en ayudar a que se promueva la democracia en Venezuela y los derechos humanos. Y nos los ratificaron en días pasados en París. Ahora, cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, del respeto a la libertad en Venezuela, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un gobierno como el francés con respecto a lo que sucede en nuestro país? Muchos han hablado de que pudiera incluso venir algún tipo de intervención. ¿Qué se dice desde Francia con respecto a esto? Entiendo perfectamente que buscan como una salida, pues una salida democrática, pero ¿estaría dispuesta incluso Francia a ejercer algún tipo de acción para que las cosas realmente cambien en Venezuela? La gente pide cambios inmediatos, Loren. Claro. Bueno, yo no soy militar, Yo sé. tampoco soy dirigente político, soy un defensor de derechos humanos, por lo cual me esfuerzo en manejarme dentro de mi ámbito pertinente. Okay. En ese sentido, hay 3 solicitudes claras, importantes, que yo creo que son fundamentales para el cambio en Venezuela. ¿Cuáles fueron esas solicitudes concretas? 1. El apoyo de Francia en la investigación en la que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Cuando el Grupo de Lima impulsó que se investigara en la Corte Penal lo que pasa en Venezuela, Francia y Alemania se pronunciaron a favor, lo cual fue importantísimo. Pero creemos que Francia puede no solo manifestar un apoyo, sino suscribir realmente una solicitud y además de eso ejercer una invitación al resto de los países de Europa para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Me refiero a la investigación en la Corte Penal. Sí. ¿Por qué Francia? Porque es la cuna de los derechos humanos. Más allá de una oportunidad, es un deber que tiene como nación donde nacen los derechos humanos. La segunda solicitud que se le hace y
ojo, con esto ya en esto ya hemos venido trabajando. Sí. Es la segunda solicitud es que se pueda activar. No fue una solicitud, de hecho, corrijo, no fue una solicitud. Anunciamos la intención de poder activar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos. Hay países donde su marco jurídico les permite juzgar crímenes como la tortura que se hayan cometido en otro territorio, incluso cuando las víctimas no sean francesas. Okay. Hay varios países, en el caso de Francia sucede que se puede activar en tribunales nacionales este tipo de acciones, y esto es un mecanismo paralelo al que se activa con la Corte Penal Internacional y que pudiera incluso ser hasta más rápido. Ahora, pero que en todo caso... Un precedente importantísimo, es decir, Ajá. que Nicolás Maduro o el director del SEBIN pueda ser juzgado en Francia por la tortura que le han ejercido a personas que están hoy en territorio francés. Entiendo. No sé si Exacto, que puedan ser juzgados a pesar de no estar en territorio francés, disculpa, Loren, que puedan ser juzgados a pesar de no estar en territorio francés aquellos que hacen, que torturan, pues en todo caso, en Venezuela, ¿correcto? ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. Los derechos humanos son universales. Además, recordemos que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los países se comprometen no solo a defenderlos, sino a promoverlos. Y hay países donde esto se puede hacer, en el caso de Francia, que podamos juzgarlo. Esto va a ser muy interesante porque además a partir de ahí se va a hacer esto en muchos países. Y lo tercero es que si ya también solicitud al Senado, a la Asamblea Nacional de Francia, para que den un apoyo y ejerzan acciones políticas y diplomáticas en favor de la Asamblea Nacional Venezolana. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela está secuestrado. Esto es algo sumamente grave y se lo hicimos ver al Senado francés para que en consecuencia nos ayudaran, y afortunadamente fuimos muy bien recibidos. Fuimos atendidos de la manera más comprometida por parte de las fuerzas políticas francesas, y yo les hice saber algo. Mira, si de verdaderamente no están de acuerdo con que la situación venezolana pase a un conflicto realmente grave y lamentable, un conflicto militar, pues bueno, ¿por qué no se activan y por qué no se ejercen los mecanismos que ya existen, que todos suscribieron, que están ahí para resolver situaciones graves en materia de derechos humanos? Justamente, si ustedes no creen en una intervención militar, de acuerdo, está bien. Claro. Pero pues entonces vamos a hacer esto, vamos a activar eso, porque en la medida de que estos mecanismos no se activen, en la medida de que las fuerzas democráticas del mundo callen, la posibilidad de una intervención militar o de un conflicto militar se hace mayor. Claro. Entonces, y además que no son excluyentes. Lo que no puede hacer un gobierno democrático, lo que no puede hacer un político democrático, es quedarse de brazos cruzados. Nosotros no le pedimos que tome fusiles, nosotros no vamos a Francia a pedirle soldados, pero le pedimos, como cuna revolucionaria en materia de derechos humanos, que se activen esos mecanismos. Y oye, es de verdad, no hay que inventar recetas y fórmulas nuevas, es lo que yo digo, ya está ahí. O sea, hace años atrás, estas discusiones se han dado y se han conseguido fórmulas para resolver estas situaciones, que no es un conflicto político, que no es una crisis política, que no son unos revolucionarios que no entienden la democracia. No, se trata de crimen organizado que toma y secuestra las estructuras de gobierno, claro. Y desde ahí cometen crímenes graves. Eso es importante. No estamos, y esto en Europa hay atracción a veces por la utopía revolucionaria suramericana. Y esto no es así. En Venezuela hay una corporación criminal que ha tomado las estructuras del poder, las tiene secuestradas y está dispuesto a seguir matando gente inocente con tal de no soltar el poder. Por lo cual, esto debe ser atendido como una crisis de seguridad y
como una crisis de seguridad de gran envergadura, de conexión transnacional, necesitamos la cooperación técnica en materia de seguridad. Esto es una cosa y otra cosa es la guerra que nos quieren pintar y trazar locura, que no es así. Hay mecanismos judiciales internacionales que tienen que activarse, que tienen que ejercerse, y por eso yo siento que, aunque quisiera que las cosas se resolviéramos de inmediato, aunque yo quisiera que mi hijo naciera en Venezuela, hoy no puedo perder la esperanza, no podemos, y ahí están miles de venezolanos en el mundo que se identifican como la diáspora venezolana, trabajando, luchando, hablando, haciendo informes, y eso ha rendido frutos, pero estamos frente a una situación que no se solucionará fácilmente. Es Venezuela, el Hugo Chávez traicionó la patria y entregó la soberanía de nuestro país a un bloque político transnacional que no es occidental, y estamos hablando de un bloque donde está Corea del Norte, donde está Siria, donde está Irán, donde está Rusia, que es un eje del mal definitivamente, que viola los derechos humanos. Poder rescatar la soberanía de nuestro país a ese eje político va a ser difícil, pero hay que mantener la frente en alto, hay que tener las manos trabajando activo y no desesperarnos, y en medio del desespero, perder las energías o atacarnos a nosotros mismos. Te pregunto, Loren, no te preocupes, yo sé, yo te conozco, te pregunto, Loren, ahora, digamos que estos fueron los planteamientos formulados en Francia. ¿Qué respuesta hay al respecto? ¿Qué respuesta hay, sobre todo cuando ven a un joven, como es tu caso, que vivió en carne propia todo el tema de torturas, lo que significó haber estado preso y ser un preso político, más que evidente el haber sido un preso político, aunque Maduro lo haya negado en más de una oportunidad? ¿Qué respuesta hay de parte de no solamente el gobierno francés, de la Asamblea Francesa, de los entes franceses al respecto, y de europeos, porque sé que has hecho un recorrido por varias naciones del mundo? Bueno, en respecto a la Corte Penal Internacional, hay un compromiso. ¿Qué sucede? El tema de la Unión Europea es que los países accionan la política exterior de manera conjunta, ¿no? Entonces, tiene que haber una operación también a nivel de europeo para que puedan avanzar juntos. Ya se conversó al alto nivel del gobierno, ellos quieren ayudarnos y quieren hacer esto realidad. Esperamos que en las próximas semanas se dé, y a partir de ahí poder invitar al resto de los países europeos. ¿Qué pasa? Ahorita acaban de pasar las elecciones europeas. Cierto. Viene la definición de las comisiones. Viene el nuevo periodo de la Unión Europea, y ahí, ¿no? También vamos a tener que actuar para que sea una política conjunta. Pero aunque no te puedo dar muchos detalles... Claro, pero es un trabajo que continúa, pues. Es un trabajo que continúa, Loren, por lo que entiendo. Pues. Sí, que continúan, y los que pudieron ver lo que pasó ese día y lo que pasó posterior a eso, porque posterior a eso hubo un pleno donde los senadores expusieron completamente el caso de Venezuela, y donde fue acogido por la gran mayoría de las fuerzas políticas allí en la Asamblea Francesa. Fue interesante, eso está puesto, eso fue publicado por los mismos Poder Legislativo francés. Ahí está la respuesta a esa pregunta, pero bueno, fue bastante positivo en eso. En materia de la justicia universal, se firmaron ya acuerdos, incluso con distintas organizaciones, se habló con distintas, Amnistía Internacional, por ejemplo, y distintas organizaciones francesas, para ejercer esto de manera conjunta y poder activar con bastante fuerza los tribunales franceses.
Y ese mismo día también hubo un pronunciamiento importante por parte de la Asamblea de Francia respecto a la situación de los diputados de la Asamblea Nacional. Fue una semana dura de trabajo. Sí. Esta semana el equipo de Francia, ahí está la representante Isadora Zubillaga, haciéndole seguimiento, potenciando todo eso que se hizo. Es importante reconocer el trabajo de la representante de Venezuela allá en Francia, Isadora Zubillaga. Oye, mira, son de esas personas que hacen un trabajón y muchas veces en silencio. Y es tan bonito el profesionalismo, la delicadeza, la dedicación. Wow, con todas las necesidades que puede tener un gobierno de transición, pero a mí me emociona ver cómo hay tanta gente buena, tantos venezolanos buenos en el mundo haciendo cosas buenas por el país. Y que quieren cambiar justamente. Definitivamente va a ser positivo. Así es. Loren, la verdad es que escuchándote hablar, hemos hablado en otras ocasiones y de verdad que yo digo que quién iba a imaginar que tenías que vivir todo lo que viviste para poder ser ejemplo viviente de lo que ha ocurrido en Venezuela. O sea, a ti nadie te puede decir que en Venezuela no hay torturas, a ti nadie te puede decir que en Venezuela no hay presos políticos. Yo creo que tú has sido más que evidencia de esto ante el mundo. Y es tu propósito en la vida. ¿En algún momento te lo imaginaste, Loren, como tal? O sea, estar haciendo este tipo de recorridos luego de haber vivido lo que viviste en Venezuela. Ya arrancamos en el 2007, cuando cierran el RCTV y de ahí nace el movimiento estudiantil venezolano. Y yo hacía estas cosas, pero la diferencia, iba por el mundo hablando, la diferencia es que no me paraba, no me creían, ¿no? Sí. Y iba a los países y realmente los más comprometidos con la democracia como Oscar Arias, ¿no? Con la libertad de Venezuela como Álvaro Uribe Vélez, eran personas que siempre nos escucharon, pero la verdad era que antes uno viajaba y no te recibían, no creían, el precio del petróleo estaba 80, 100, ¿no? Y contra eso era realmente difícil luchar. Y bueno, luego de eso caigo preso, ¿no? Y estando preso, una de las cosas a lo que yo me aferro es asumir mi rol como defensor de derechos humanos, verme ahí no como una víctima, verme ahí no como un preso político, sino verme como un defensor de derechos humanos que está haciendo su trabajo y le tocó hacer una investigación de campo. Así es. Como el periodista que como te di a ti, en el puente Simón Bolívar, ¿verdad? Oye, por un lado tal, buscando la verdad, buscando la noticia, informar, te pudo haber pasado algo. Así es. Y tú estabas asumiendo un riesgo. Nos vimos en el aeropuerto y te vi como quedaste tostado del sol, ¿verdad? Sí. El riesgo que asumiste. Bueno, lo estabas haciendo. Sí. Porque es tu compromiso como comunicador social, pero como periodista, informar. Yo me veía así en la cárcel, frente al torturador, frente al policía, al funcionario que estaba consciente de lo que hacía, frente a los presos comunes que nadie sabe, pero que están ahí también son torturados. Sí. Y luego de eso salir, ¿no? Bueno, ¿qué hago para que esos 4 años y un poco allí más en prisión no haya sido un tiempo perdido? Sí. Porque eso es el gran drama de la persona privada de libertad. O sea, perder el tiempo. Entonces, para que ese tiempo que no perdí, bueno, yo tengo que seguir siendo consecuente con lo que decidí hacer cuando tenía 17 años y estaba estaba en la universidad. Ser defensor de derechos humanos. Cuando yo estoy frente al más alto nivel donde podemos denunciar los derechos humanos que hemos podido llegar, yo cada vez que entro, pues me pongo a llorar. Claro. Y me pongo a llorar porque, wow, o sea, lo logramos, ¿no? Me imagino que es lo que siente alguien cuando se dedica en otra línea de acción a defender la democracia, pero bueno, aspira a una diputación, una asamblea. Yo lo equiparo a algo así, ¿no? Claro. Poder ser escuchado por la Comisión de Seguridad y Defensa y Política Exterior del Senado francés, y que además tiene un reconocimiento, pues bueno, es lo equivalente a lo que cuando un político pueda alcanzar una posición de gobierno. Y claro, es desesperante porque tú quisieras que actuara más, pero también cuando tienes una visión global de lo que es los derechos humanos, entiendes que la situación de Venezuela, aunque es
definitivamente grave y de verdad la crisis humanitaria es terrible. Hay otros países que también la tienen. Sí. Hay otras situaciones, hay otros intereses, hay otras fuerzas que chocan y que compiten entre sí por tener la atención. Sí. Loren, te agradezco, ¿sí? ¿Cuál es el próximo paso en relación con digamos, el trabajo que vienes haciendo en estos momentos? Estás en España de nuevo, pero ¿hay algún próximo paso a seguir? Bueno, ahorita vamos a presentar un informe que desde el Instituto, el Human Rights Institute, vamos a presentar el informe Sájarov, donde vamos a hacer una visión, vamos a mostrar la situación de los derechos humanos en el mundo a través de los Sájarov que están presos y perseguidos. Y después, eso va a ser el 25 de junio. Y bueno, Gaby no ha dado a luz. Gaby todavía no ha dado a luz. Ah, verdad. Aún falta. Tomarme un tiempito para recibir a mi bebé. Es cierto, Estoy súper emocionado. Estoy como cuando compra uno algo en Amazon y quiere que llegue y no termina de llegar. Ok. Pero esto no lo compraste, hermanito, tú lo encargaste y bueno, pues. Bueno, un fuerte abrazo, Loren. Dios te bendiga y gracias por estos minutos, ¿sí? Seguimos en contacto. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. Igualmente, hermano. Gracias. Loren Saleh, amigas, amigos con quien conversábamos, conectados a esta hora de la mañana, pues hablando acerca de esta situación y sobre todo el trabajo que ha venido realizando este joven que, como ya decía, fue preso político, torturado y ha vivido de cerca lo que significa estar en una cárcel de Venezuela y con su testimonio le está diciendo al mundo, donde quiera que él va, lo que se vive, lo que significa la vulneración de derechos humanos en nuestro país y por eso se ha convertido en un activista de derechos humanos, elevando su juicio, su caso personal y elevándolo porque no representa solamente un caso de una persona, sino de muchos y elevándolo ante las instancias judiciales correspondientes. Son las 8:24 de la mañana. En breve seguimos con más de Al Día con Sergio a través de BPI, también conectados como siempre a través de mis redes sociales, @CGNovel. Una pausa y ya venimos con más. Ya regresamos.